Esperaba un escenario como el que estoy enfrentando en estos momentos. El expresidente Mauricio Funes explicó en una entrevista a 2 medios en Nicaragua las razones por las que solicitó asilo político. Según el exmandatario, tuvo conocimiento que sectores de derecha tenían intenciones de atentar contra su integridad y porque en su opinión hay un juicio político disfrazado de investigación judicial. Yo expresé entre las razones que solicité que me concedería un perseguido por mi filiación política, por lo que había hecho durante mi gobierno en 5 años, por los cambios que había provocado en El Salvador, que habían generado una especie de vendetta política de parte de la derecha salvadoreña. Y además, porque tenía fundadas razones, tenía suficiente información para considerar que podía estar en riesgo si regresaba a El Salvador mi integridad física. Funes dice que se debe respetar la decisión de Nicaragua, que el 1 de septiembre admitió la petición y 24 horas después le fue otorgado. Además, confirmó que el FMLN, el partido de gobierno, le recomendó tramitarlo. Y ellos mismos me mandaron a decir que también ellos tenían información de que si yo regresaba a El Salvador no solo ponía en riesgo mi integridad física, sino que seguramente iban a violar mis derechos e iba a ser capturado inmediatamente. Según el exmandatario, la derecha en el país no le perdona que en su administración haya perdido los privilegios y dejara de lucrarse del Estado. Por lo tanto, yo me esperaba que al dejar la presidencia de la República iba a ser objeto de persecución política, de persecución mediática, de acoso político para provocar mi muerte civil. Según él, tampoco le perdonan que haya llevado a los tribunales el caso por la venta de acciones de la GEO y al expresidente Francisco Flores por desviar millonarios donativos de Taiwán, que pararon, según la investigación de la Fiscalía, en las arcas del Partido Arena. ¿Qué estoy enfrentando en estos momentos? Un proceso judicial revestido de proceso judicial, pero que en el fondo es un proceso de persecución política, donde la derecha está utilizando las instituciones del Estado para afectar, para provocar mi muerte civil y, de ser posible, mi exterminio físico. ¿Y por qué pienso eso? Estando en El Salvador y ahora que iba y venía acá a Managua, recibí información de personas muy cercanas a poderosos grupos económicos del país, donde me mandaban a decir que no iban a cejar esfuerzos, no iban a detenerse en verme en la cárcel y, de ser posible, en verme muerto. Funes reiteró lo que ya ha escrito en su cuenta de Twitter, que está en Nicaragua a cargo de una consultoría para obtener ingresos y mantener a su grupo familiar. Según él, la Corte Suprema de Justicia es controlada por la derecha salvadoreña y por eso desde ahí inició un juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito, a pesar que considera haber presentado pruebas del origen lícito de todos sus bienes. El proceso está en una Cámara de lo Civil que el 12 de septiembre realizará una audiencia de admisión de prueba y luego fijará fecha para la sentencia. Que no implica cárcel. En todo caso, si soy condenado, al final lo que tengo es que devolver la cantidad que ellos consideran que fue sustraída al Estado. Yo presenté pruebas de descargo para demostrar que esos recursos tienen un origen lícito, que no provienen de las arcas del Estado. No obstante, la Corte Suprema de Justicia no los aceptó y me mandó a juicio civil. Y lo estoy enfrentando. El proceso judicial se mantiene. Funes cuestiona que otros exfuncionarios, entre ellos el expresidente Antonio Saca, enfrenten un juicio civil, pero solo contra él hay una investigación penal y que hayan sido allanadas sus casas y confiscados sus bienes antes que se concretara la mudanza hacia Nicaragua, que permitió a la Fiscalía encontrar, entre otras cosas, un lote de armas, municiones y artículos que la Fiscalía consideró de lujo. Por ahora, las autoridades se encuentran analizando toda la documentación secuestrada en los allanamientos, entre la que destaca un documento que señala que Mauricio Funes le prestó $700,000 a Miguel Menéndez. Del análisis de todo eso dependerá que la Fiscalía presente un requerimiento acusándolo de uno o más delitos o pida su absolución. Merlin del Cid, Mega Noticias 19.